de la Universidad Abierta para Adultos UAPA, le doy la más cordial bienvenida a este panel titulado La ética, pilar que sostiene el sistema educativo, desarrollado en el marco del Seminario de Actualización Profesional. Nos complace contar con su presencia en este espacio académico destinado a reflexionar sobre la importancia de la ética como fundamento esencial para la práctica profesional, la convivencia institucional y el fortalecimiento de la calidad educativa. Esta actividad ha sido organizada con el valioso apoyo de las facilitadoras Griselda Jiménez, Juana de los Santos y un servidor, Juan Carlos Castillo. En este momento le cedo los micrófonos a la directora académica de posgrado, la doctora Hildania López, que tiene unas palabras para ustedes. Hola, hola. ¿Me confirman si me escuchan bien? Buenas tardes, Hildania. Saludos, buenas tardes. Qué bueno, qué bueno. Me encantan estos espacios de networking y de intercambio. Lo primero, ¿verdad? Como decía el maestro Juan Carlos Castillo, para nosotros como universidad es un grato placer recibirles en estos espacios de intercambio. Cada vez que desarrollamos una red académica en el posgrado, estamos ratificando el compromiso que tenemos como academia para ofrecerle a ustedes lo que está en tendencia y lo que implica, ¿verdad? En este caso, ser docentes. Me permito reflexionar un poquito del origen de los seminarios en el caso del posgrado. Los seminarios de actualización profesional forman parte de la estructura de los programas, de los planes de estudio, de las diferentes maestrías y especialidades. En el caso de las habilitaciones docentes, les ayudan a ustedes a tener ese toque particular de lo que está en tendencia y lo que les sirve de complemento a su formación como docentes desde el marco de la pedagogía. En este caso, la maestra Juana Modestina, Griselda Jiménez, Juan Carlos Castillo se unen en tres voces, y tres voces que vinculan el recinto C de Santiago, el recinto Cibao Oriental, Santo Domingo, y el recinto Nagua. Y por eso para nosotros es de mucha alegría. Es preciso señalar que durante este año de formación, durante estos 4 trimestres, ustedes han tenido la oportunidad, de la mano de diferentes facilitadores, reconocer lo que implica ser docente, porque ustedes como especialistas, algunos del área de matemática en las diferentes ingenierías y otros en el área de informática, han podido ir descubriendo la magia y el encanto de lo que significa ser educador. Y en este espacio de los seminarios, de la mano de estos 3 facilitadores, ustedes han continuado fortaleciendo sus competencias profesionales, pero en este caso, viendo lo que implica ser parte desde la mirada del sistema educativo, marco normativo y todo lo que tiene que ver con la regulación del sistema, desde el conocimiento de la Ley General de Educación 6697, el Código del Menor, como lo decimos ambiguamente, a la Ley 136-03, estarán viendo otras temáticas porque según tengo previsto, los facilitadores han decidido que en este espacio de intercambio sigamos viendo elementos fundamentales como son la ética y también lo que trae consigo el Plan Horizonte de cara al 2030. O sea que serán 2 semanas de intercambio de mucho provecho. Le auguro el mayor de los éxitos. Aprovechen cada una de las invitadas y el invitado que tenemos la semana que viene, porque sé que será de vasto placer para cada uno. Recordarles también que nuestra universidad siempre está dispuesta y presta para escucharles, para atender sus inquietudes y, ¿por qué no?, para acompañarle en esta recta final, porque, estimados maestros, ustedes han tenido el placer de acompañarlo a ellos en el último trimestre, ya de cara a ser especialistas en habilitación docente en sus diferentes áreas, lo que significa que estaremos recibiéndolos en octubre en la próxima graduación. Así que les auguro el mayor de los éxitos en este seminario de actualización y también en sus proyectos finales que están vinculados a sus áreas. Maestra Griselda, Juana Modestina, Juan Carlos, gracias por recibirme.
Bien, muchísimas gracias a la doctora Hildania López con esas hermosísimas palabras para cada uno de nosotros ahí. Qué bueno. Bueno, pues a mí me honra en presentar nuestras invitadas en esta tarde ya casi de noche, ¿verdad? Y estas dos destacadas profesionales invitadas, en primer lugar, quiero presentar a la licenciada Kenia María Polanco Vargas de Santana, psicóloga y especialista en orientación y psicología, con amplia experiencia en el ámbito educativo y en la formación de profesionales vinculados a la cultura de paz y a la gestión educativa. Asimismo, contamos con la presencia de la licenciada Feri Lady Luciano Viola, profesional de Derecho con una sólida trayectoria en diferentes áreas jurídicas, conocida por su compromiso con la ética, la responsabilidad y la excelencia profesional. Estas dos profesionales tienen un currículum bastante amplio. Tuve que reducirlo porque imagínense ustedes, no terminaría hoy dándole todo lo que son estas dos profesionales. Bien, estas dos especialistas en cuanto a la metodología que van a utilizar, estas dos panelistas tendrán unos 20 minutos para intervención en los que participarán sus experiencias, conocimientos, reflexiones sobre temas que nos convoca. Una vez concluidas estas exposiciones, abriremos un espacio, ¿verdad?, de preguntas y respuestas con el propósito de enriquecer el diálogo y promover la participación de todos los presentes aquí. De igual manera, participante, les exhorto a tomar notas durante todo que esto lo que vamos a vivir en esta hermosa tarde. Así que con ustedes les cedo de inmediato a Kenia, ¿verdad? Kenia Polanco, que está con nosotros. Los micrófonos son de ustedes, especialistas. Bien, buenas tardes, casi noche ya, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Muy bien, sí. Bien, para mí de verdad que más que un placer poder estar en este espacio con ustedes. Saludo especial para la doctora Hildania, Juan Carlos y los demás facilitadores que están en este encuentro. De verdad que agradecida de su invitación. Bien, en esta ocasión, Juan Carlos va a realizar la proyección para que así podamos compartir una temática tan interesante y tan importante como es el Código de Ética en el Ministerio de Educación. Este Código de Ética pues, es el que regula esas relaciones entre el personal docente, administrativo y estudiantes. Y creo que según escuché, algunos de ustedes están finalizando ya el proceso de habilitación docente. Entonces creo que es un ingrediente súper importante conocer este código, que es el que rige esas relaciones entre el personal docente, administrativo y los estudiantes. Realmente cada uno de ustedes en el día de hoy, pues vamos a estar compartiendo esta orden departamental que nosotros la conocemos como 22-2023. Pero si la van a buscar como está ahí en pantalla, Código de Ética que regula las relaciones entre el personal docente, administrativo y los estudiantes en los centros educativos. Este Código de Ética constituye más que nada una herramienta básica para regular esas relaciones entre el personal y los estudiantes. En ocasiones, y especialmente antes, se cometían muchos errores, quizás por desconocimiento o quizás porque nuestra cultura normalizaba ciertas acciones entre los estudiantes, entre los docentes y entre el personal administrativo. Hoy en día contamos con este código que está no solamente avalado por nosotros como Ministerio de Educación, sino también que está basado en las legalidades de nuestro país, en el marco legal de nuestro país, empezando desde la Constitución,
la ley 136-03, la ley general de educación 6697, contempla también la parte de la 4108, que es la ley de gestión pública, el estatuto docente, entre otros documentos que prácticamente son básicos conocerlos cuando trabajamos en estos medios educativos. Entonces, esta parte más que nada se ha realizado para garantizar ese desarrollo armónico entre el estudiante y también el personal. Para poder facilitar la socialización en este espacio de tiempo, pues vamos a dividirlo prácticamente en 4 aspectos principales, que son los que están viendo ahí en pantalla. Uno es el lineamiento, los lineamientos éticos que están contemplados desde el artículo 7 al artículo 14, la parte del régimen disciplinario también contemplada desde el 15 al 28, comisión de ética desde el 29 al 38 y la tramitación de denuncias que está contemplado desde el artículo 39 al 54. Quise colocarle los artículos en esta parte y me gustaría que le tomaran captura porque por un factor de tiempo, ¿verdad? Vamos a resaltar algunos artículos en específico, pero no podemos desarrollarlo todo, ¿verdad? De manera puntual, tomando en cuenta que son 54 artículos. Entonces, es importante que ustedes le tomen captura y que luego pues también le den una revisadita para que así ustedes puedan alimentar más todavía el conocimiento, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar con esta primera parte de los lineamientos éticos. En esta parte se contempla prácticamente todo lo que se puede o no se puede hacer en relación a estudiante, docente, personal administrativo. Por ejemplo, en el primer recuadro, ustedes pueden observar que nos habla de que la relación con los estudiantes de parte del personal docente debe de ser meramente académica, es decir, que se prohíbe cualquier tipo de relación que tenga una naturaleza distinta al desarrollo integral de los estudiantes. No es que es mi amigo, no es que mi vecino, no es que mi primo, que mi hijo, que es mi pareja, no. El personal docente, el personal administrativo y los estudiantes deben de marcar una línea que esté bastante clara, donde se prohíbe cualquier tipo de relación que no sea académica. Bien. Está también la parte del uso de las redes sociales y de las herramientas tecnológicas con una finalidad diferente a la formación académica de los estudiantes. Es decir, que está prohibida esa interacción a través de las redes sociales de ese personal del centro con los estudiantes, siempre y cuando no sea para fines educativos. Y en esta parte quiero hacer hincapié. Hoy en día las redes sociales, ustedes saben que, ¿verdad?, todo el mundo sube sus fotos, sube sus estados, que si las personas dan un paseíto, pues sube su foto, si se toma algo, sube su foto, si come algo, sube su foto. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de dar me gusta, de compartir, de hacer un comentario cuando son estudiantes, porque eso puede traer ciertos inconvenientes. Se puede tomar, se puede considerar, dependiendo, ¿verdad?, del tipo de comentario o del tipo de seguimiento que le esté dando, se puede considerar hasta acoso en un momento determinado. Entonces tenemos que ser cuidadosos en esa parte. Algo importante también es que ningún docente o personal administrativo puede relacionarse con estudiantes. Y quiero que presten atención en esta parte, porque habla de un espacio que por lo regular es custodiado por los maestros y por el personal, que es el recreo, el receso de los estudiantes. Siempre y cuando no sean de temas personales, ¿verdad? Ustedes pueden hablar con los chicos en receso, pero de temas que sean meramente personal, hay que limitar ese tipo de temas, de cuestionamientos,
de los estudiantes. Y en caso, por ejemplo, de que el estudiante se identifique con una situación personal que le esté afectando, lo ideal es que usted como docente pues pueda identificarlo y referir al departamento de psicología, o en caso de pues que pueda estar también una persona del equipo de gestión o alguien de la comisión de ética, que más adelante yo les voy a explicar de quiénes se trata. Pero temas personales con los estudiantes es bueno evitar en esos espacios de receso también. Otro de los puntos que de hecho todos los que he mencionado sé que siempre han sido bastante controversiales al momento de trabajar el código de ética, porque es una de las cosas que más se normalizaban, por así decirlo, anteriormente. Por ejemplo, está la parte de que el personal docente o administrativo bajo ninguna circunstancia debe de reunirse fuera del horario o fuera del espacio escolar con un estudiante en específico, ¿verdad? O con un grupo de estudiantes. Ahora bien, en el artículo 12, que le voy a mostrar más adelante, le va a especificar bajo qué circunstancia, por ejemplo, cuando hay actividades que son fuera del centro o cuando el mismo distrito, ¿verdad? O la regional le convoca, bajo qué circunstancias se puede dar esa salida del estudiante, aun sea fuera del espacio escolar, que lo voy a especificar un poquito más adelante. En esta parte también de los lineamientos podemos encontrar que ningún docente o administrativo puede realizar regalos a los estudiantes. Ojo con esa parte. En ocasiones, cuando trabajo con estos temas, en especial con nivel inicial, nivel primario, siempre me dicen, pero que yo les regalo paletas, dulces a los chicos, o un lápiz, o les regalo un helado al final del grado, o si logran alguna meta. Y en esa parte quiero ser bastante clara. No es lo mismo usted tener ese tipo de actividades donde hasta en su planificación usted coloca que va a tener como reforzamiento positivo, por así decirlo, de que cuando el niño logre X cosa, usted le va a dar una estrella, o le va a dar un lápiz, o le va a dar dulces. A que usted de manera particular les regale algo en específico a un niño o una niña. Y peor aún, si siempre es a la misma persona. Entonces, esa es la parte que el código de ética nos envía a cuidar, y a cuidarnos nosotros mismos como docentes. Porque como les decía al inicio, hay muchas cosas que a veces se hacen hasta por desconocimiento, ¿verdad? Entonces, imagínense un estudiante de secundaria, que ahora son grandísimos esos chicos, ¿verdad? Y que usted empiece a regalarle cositas. Puede confundir el vínculo maestro-estudiante o personal administrativo con otro tipo de relaciones y se puede hasta malinterpretar. Por eso es bueno evitar cualquier tipo de regalos. Bien. Si pasamos a la siguiente, observamos que el docente siempre debe de recordar que hay que tratar al estudiante con respeto, basado en los valores. Sabemos que los chicos y las chicas de hoy en día, grandes o pequeños, no es tan sencillo manejarlos como antes, ¿verdad? Pero sin embargo, nosotros tenemos que poner el ejemplo como docente y tratar siempre con respeto, llamarle por su nombre, evitar los apodos, evitar los sobrenombres, todos esos nombres, por así decirlo, valga la redundancia, que puedan generar incluso burlas o irrespeto. Eso de que gordito, bajito, moreno, cariño, o sea, todo ese tipo de frases y de palabras o de sobrenombre debemos de evitarlas con los estudiantes. Sabemos que a veces hay comunidades que es súper común que todo el mundo tenga un sobrenombre, pero creo que el docente está llamado a marcar la diferencia donde esté. Y nosotros estamos llamados como docentes a educar a nuestros estudiantes. Por lo tanto, llamarlo por su nombre, por su apellido, les va enseñando a ellos que tienen que ir creando un perfil, quizás en un futuro hasta profesional. No es lo mismo, ¿verdad?, que a un doctor, que a un maestro le pongan un sobrenombre
que quizás desde niño, desde su comunidad fue arrastrando, y que todavía como profesional le sigan llamando de esa manera. O sea, a veces en un espacio determinado usted dice, bueno, esa gente me conoce desde pequeño y no pasa nada. Pero cuando ese mismo sobrenombre se lo dicen delante de un público, en una conferencia internacional, un ejemplo, y que le digan moñúa, por ponerle un ejemplo cualquiera, entonces a usted mismo le va a dar vergüenza. Entonces debemos de ir formando desde pequeños. Igual de siempre tratar de mantener el equilibrio, de no generar situaciones que puedan creerse como privilegios o como desigualdad entre los compañeros. Que ellos mismos a veces dicen, no, que el profe la ha cogido conmigo, porque la profe nada más es fulano y fulano de tal. Entonces hay que tratar de evitar ese tipo de situaciones. Si pasamos a la siguiente, ahí está lo que le mencionaba del artículo número 12, que es donde está qué hacer, por así decirlo, cuando hay actividades fuera del centro educativo. En este caso, debe de haber una comunicación escrita de manera formal y debe de haber una previa autorización del equipo de gestión o del director, ¿verdad? Si está la firma del ACMAI, mucho mejor todavía. Pero para programar esa actividad, los padres tienen que tener claro cuál es el objetivo de la actividad, cuál es el lugar, cuál es el tiempo y sobre todo, qué cantidad de participantes, quiénes le van a acompañar. Debe de ser siempre acompañado por un docente del centro educativo. Y ahora hay otra ordenanza adicional que se suma a esto, que le dice específicamente qué cantidad de personas deben acompañar al grupo de estudiantes y debe de incluir incluso un representante de las MAE. O sea que no es que de manera independiente un maestro va a citar a un estudiante de que vamos a una actividad a tal hora o en tal lugar. No, siempre desde el centro educativo usted debe de recibir esta comunicación con todos los detalles. Bien, en el siguiente punto, y de hecho, si tienen alguna pregunta y ese tipo de cosas, ustedes la anotan y al final, entonces podemos responder cualquier tipo de pregunta o en tal caso los comentarios. Es importante en esta parte recordar que queda prohibido cualquier situación que pueda considerarse abuso, que pueda considerarse acoso, que pueda considerarse de alguna u otra manera un abuso de poder. Ustedes saben que nosotros como adultos somos líderes para los estudiantes. El personal es un líder o es un referente para los estudiantes. Entonces nosotros tenemos que saber que a veces pueden darse situaciones que se pueden incluso manifestar como abuso de poder. Y tenemos que cuidar mucho esa parte para evitar malos entendidos, por así decirlo, ¿verdad? Del mismo modo, pues cualquier tipo de soborno también queda prohibido totalmente en este código, como por ejemplo, si no haces tal cosa, no te voy a colocar la calificación. ¿Sí? O si no te voy a poner, por ejemplo, tantos puntos extra, o te voy a quitar tantos puntos si no haces esto. Entonces, todo ese tipo de cosas se pueden ser incluso hasta penalizadas, dependiendo de la situación que sea. Del mismo modo, ¿verdad? Y creo que está bastante claro que queda prohibido cualquier tipo de situación que pueda ser vinculada a acoso, abuso, sea psicológico, físico, sexual, de la índole que sea, está totalmente prohibido. Y en caso de que sucedan estas circunstancias, las personas indicadas para dar las informaciones no es cualquiera en el centro. No es el portero, no es la secretaria, no es el director exclusivamente, sino que como equipo van creando el canal para facilitar las informaciones que van a salir de manera externa. Y por lo regular, para evitar situaciones incluso que puedan implicar peligro o riesgo para el personal del centro,
por lo regular, las informaciones deben de ser suministradas por la instancia superior, sea el distrito, la regional u otras instancias que por lo regular se refieren a estos casos. Si continuamos, podemos observar ya el régimen disciplinario, que es otro de los ámbitos que recuerden que al inicio coloqué que se iban a resaltar. Aquí son las medidas disciplinarias en caso de que se cometan cualquier falta o cualquier situación que amerite una acción disciplinaria. Y estas pueden abarcar desde amonestación oral, escrita, suspensión o desvinculación de la persona. Continuando, por ejemplo, aquí le mostramos algunas de las acciones, por así decirlo, que pueden ser de causa de amonestación oral. A ver, vamos a agrandarlo un poquito para que se nos haga más fácil. Bien. En esta parte podemos, por ejemplo, situaciones que pueden ameritar cualquier llamado de atención o amonestación oral. Algunas de esas causas pueden ser referirse a estudiantes o compañeros con apodos, como mencionaba, o sea, son cosas que se pueden manejar hasta con un llamado de atención. No atender las solicitudes de que, profe, muéstreme tal calificación, o usted no me colocó la nota, o sea, no atender ese tipo de cosas. No rendir cuenta de sus acciones dentro del espacio escolar y cuando se presenta en centro educativo. No respetar el código de vestimenta, por ejemplo. Esas son algunas de las causas que podemos mencionar que pueden ser manejadas con una amonestación oral. Es importante resaltar que las amonestaciones orales, máximo 2 por año escolar, con una misma causa. O sea, debe de ser máximo 2 por año escolar. No es que usted va a pasar el año entero diciendo lo mismo. En caso de que ya con la amonestación oral no sea suficiente, entonces pasamos a la siguiente, Juan Carlos, para que puedan observar algunas de las causas de la amonestación escrita. Si esas amonestaciones verbales no fueron suficientes, por así decirlo, aquí mostramos algunas de esas causas de amonestaciones escritas. Pueden visualizar ahí, por ejemplo, trato inadecuado a los alumnos, tratarlos con irrespeto, hacer uso de calificativos que indiquen discriminación, incurrir en actos que puedan convertirse en abuso de poder, incurrir en actos de soborno, como había mencionado anteriormente, ser negligente ante alguna de sus obligaciones como docente o como personal administrativo, incitar a la violencia entre los estudiantes, en fin. Si continuamos podemos ver otras más de manera rápida. Por ejemplo, establecer relaciones con estudiantes de propósito distinto al fin académico. Ya esa parte siempre se hace una amonestación escrita, no es nada de reuniones y acuerdos, no. Debe de ser una amonestación escrita, formal, y al igual que en la anterior, máximo 2 amonestaciones escritas por año escolar. Continuamos, hay otras causas más que ustedes pueden verificarlas un poquito más despacio y así poder conocer un poco más. Aquí están algunas de las causas también de suspensión. En este caso la suspensión se puede dar hasta de 30 días sin disfrute de sueldo. O sea que no es simplemente una suspensión temporal por un ratito, no. Es una suspensión sin disfrute de sueldo hasta por 30 días, que incluso en la 4108 pues también está contemplada. Una de esas causas, por ejemplo, puede ser someter a los estudiantes a violencia física, verbal, acoso, desempeñar sus funciones con deshonestidad, elaborar expedientes falsos, sospecha de abuso sexual, entre otras conductas que pueden ser, ¿verdad?,
incluso castigadas hasta por la ley, y que están establecidas en la ley 136-03, que es el Código del Menor, así como también en la Ley General de Educación. Por ejemplo, cada una de esas acciones pueden ser una de las causas de esa suspensión sin disfrute de sueldo. Y hay una que no la coloqué dentro del listado, pero también es importante mencionarla, y es cuando están en un proceso de investigación legal. Automáticamente esa persona es suspendida por 30 días sin disfrute de sueldo, y luego la parte de la desvinculación se da si se prueba de que realmente sucedió una situación delictiva, que las pruebas son suficientes para considerarlo abuso, acoso, entre otras, vamos a decir que razones graves para poder manejar esas circunstancias, ¿sí? Entonces, la comisión de ética, que es lo que continúa por ahí, cada centro educativo debe de formar una comisión de ética. Esa comisión debe de estar conformada por el orientador del centro educativo o el psicólogo, una persona directiva, un representante del personal administrativo, un representante de los maestros y él o la presidenta de la PMAE. Ese es el equipo que debe de estar dentro de la comisión de ética. Juan Carlos, si quieres puedes pasarla para que así ellos puedan visualizarla. Y si lo dije muy rápido, ahí pueden tomarle captura, ¿sí? Entonces, ahí está el equipo que debe de formar cada centro educativo y a las cuales le va a llegar cualquier tipo de denuncia o de quejas que pueda tener en cada centro educativo. De hecho, puedes continuar, Juan Carlos. En cada centro educativo se conforma esta comisión y le compete pues recibir, documentar, investigar, analizar cualquier tipo de denuncia que se haya dado en el centro. Debe de colocar un buzón de denuncias en el centro educativo, en un lugar visible, y todos los días revisar, pero no debe de abrirlo una sola persona o solo el orientador. Debe de abrirlo por lo menos 2 personas que formen la comisión de ética, para así evitar de que, caramba, quien está ahí es mi compañero o mi compañera, entonces yo voy a sacar ese papelito o lo voy a dejar guardado, ¿verdad? Entonces, si hablamos de ética, tenemos que ser transparentes también. Entonces, es importante que ese proceso se pueda dar. Bien, entonces, ya para la parte de la tramitación de la denuncia, vamos a continuar, Juan Carlos. Esa fue la parte que acabé de mencionar. Puede ser esa denuncia, pueden llegar a través de la comisión de ética del centro educativo, que ya le expliqué quiénes lo conforman, el buzón de quejas o de sugerencias, que ya le expliqué de qué manera va a ser administrado, la línea telefónica directa, esa es ya las líneas de ayuda, por ejemplo, si es para reportar casos de violencia, 809-200-1202, es la línea vida. También la comisión de ética del distrito o de la regional. Entonces tienen todas esas vías para canalizar las denuncias en relación a cualquiera de las faltas ya mencionadas. En esa parte, pues la comisión de ética obviamente es la responsable de tramitarla al centro educativo. Recordando que los casos que implican abusos directamente sexual, físico, no son casos para mediar, no son casos para investigar, son casos para denunciar. Y eso es importante nosotros recordarles siempre. Ahí está lo que les mencionaba del buzón de sugerencias, que debe de ser ubicado en un lugar asequible y que los estudiantes y todo el mundo conozca, porque cualquiera puede colocar su denuncia ahí adentro. Podemos continuar.
Ahí está la parte que le mencionaba, de que en caso de abuso sexual, físico, psicológico, pues deben de ser denunciados a los números de la línea vida. Ahí está encima en pantalla, también se lo coloqué por ahí. O pueden ir directamente a las unidades de apoyo, sea de violencia intrafamiliar, sexual y de género, o de CONANI, dependiendo del tipo de caso que sea. ¿Bien? Entonces, ya vamos cerrando y quiero cerrar esta parte con esta frase de Paulo Freire, que realmente nos dice que cuanto más tiempo pienso en práctica educativa y reconozco la responsabilidad que ella nos exige, ¿verdad?, más me convenzo de nuestro deber de lucha para que ella sea realmente respetada. Depende de cada uno de nosotros poder marcar la diferencia y enseñar y compartir el código de ética nos ayuda a cuidarnos entre todos. ¿Sí? Es cuanto. Muchísimas gracias y le doy paso entonces a Juan Carlos para que continúe con la siguiente parte. Nos sentimos contentos, Kenia. Excelente, excelente ponencia. Wow, rico material. Así que tomen, miren, participantes, tomen sus anotaciones para al final esas preguntas. Aprovechar a Kenia. De inmediato, entonces, pasamos a nuestra próxima invitada de una vez, la licenciada Ferileidy Luciano Viola, que está con nosotros aquí. Buenas tardes, casi noche. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Muchas gracias, Juan Carlos, Kenya, excelente exposición. Doctora Griselda, Juana, gracias por la invitación. Para mí es un honor poder compartir el poco de conocimiento que tengo sobre la ética y la educación de nuestro país. Voy a tratar de compartir pantalla. No soy muy ducha en esto, pero me dicen si se ve. Me dan un momento. Déjenme ver. Pantalla completa. Ok. Bueno, déjame ver si puedo. No sé. No me está dejando acá. A ver. Bueno, la PC no me está dando la opción, pero puedo hacerlo así como dicen a la antigua. La ética me tocó a mí. Si lo envías también lo podemos compartir. Déjenme enviárselo, Juana, denme un segundo. En lo que nuestra querida invitada se prepara, ¿qué le ha parecido? Los participantes, hablen un poquito en lo que ella se prepara. ¿Le está gustando? ¿Le ha gustado todo esto? Estamos viviendo un escenario bastante hermoso y productivo. En lo que nuestra querida invitada comparte el material, ¿qué le ha parecido? Díganos, ahí, Eduardo. Me ha parecido, buenas noches, disculpen, buenas noches. Me ha parecido excelente en realidad. Pienso, para ser breve, que si aplicamos la frase final, siendo conscientes de nuestra responsabilidad y llevamos a cabo ese código de ética, yo creo que habría muy poco problema de lo que hoy surgen en los centros educativos. Porque uno lo que hace es violar muchos códigos, como dicen por ahí. ¿Entiendes? Yo digo nosotros porque somos la clase, ¿entiendes? La clase docente. Yo pienso que siendo responsable y conociendo eso y remodelándonos, habría muy poco de los problemas que hoy se presentan. Y también la autoridad se le devolvería al maestro de vuelta una vez más. Excelente, Eduardo. Es así. Cuidadito, cuidadito, ¿eh? Emma, ¿quiere decirnos algo? Sí, profesor. Me pareció muy interesante, ya que se vio también ahí el artículo 20, donde se plantean las suspensiones hace sobre 30 días sin sueldo.
Entonces, me parece que esas sanciones están buenas para que se eviten esos atropellos, para mejor decir. Gracias, Emma, excelente. Yajaira, facilitadora Juana nos avisa cuando esté lista. Yadira. Yadira, sí, pero diciéndole a la facilitadora Juana que nos avise cuando tenga la presentación de nuestra... Estoy en espera de que ella me envíe el documento. Estoy enviándolo, lo que pasa es que es mucho. Ok, Yadira. Realmente el conocimiento es poder. Conocer el código de ética es fundamental porque nos orienta de cómo comportarnos en nuestra práctica profesional. Además, fortalece la integridad, promueve la transparencia en la toma de decisiones. O sea, ya uno no va a improvisar, uno va a lo seguro porque sabe qué puede hacer y qué no. Y también garantiza un ambiente de respeto, de confianza y de buena práctica en el aula. Realmente yo creo que conocer el código de ética es nuestra arma de reglamento, porque nos garantiza de que nosotros podamos hacer un buen trabajo sin faltar y también garantizando los derechos y los deberes de los estudiantes, pero también protegiéndonos nosotros de no caer en ninguna falta ni ninguna violación a las leyes. Excelente, Yadira. Rosy Paredes. Rosy. Muy buenas tardes para todos. Realmente me parece bastante interesante conocer aún más lo que es el código de ética, ya que como dicen los compañeros que me precedieron, cuando uno conoce las leyes, los derechos, nuestros deberes, pues vamos a actuar de una mejor manera. Nos vamos a cuidar más y cuidar a nuestros niños, que son el foco de la educación. Y cuando nosotros conocemos nuestros deberes, pero también sus derechos, lo tratamos de una mejor manera. Se evitan muchos conflictos, muchas situaciones. Y realmente muy, muy, muy interesante esta parte que se está tratando en esta tarde casi noche. Me ha encantado el tema, tengo muchísimos apuntes. Muchísimas gracias. Gracias, Rosy. Continuamos entonces. Bueno, ya Juana creo que va a proyectar. Ahorita más adelante le damos la oportunidad. Juana, el escenario es tuyo. Karina queda ahí pendiente para más adelante, ¿ok? El escenario es tuyo. Flery, tu micrófono. ¿Se estaba viendo? Sí, se estaba viendo, Juana. Sí, perfecto. Juana. Ahora se quitó. ¿Puede volverlo a poner? Ok. La ética profesional y el marco legal de la función del docente en la educación dominicana. La educación constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la sociedad. En nuestra República Dominicana, el ejercicio de la profesión docente no solo requiere conocimientos pedagógicos, sino también un comportamiento ético y el cumplimiento de las normas, las leyes y sobre todo accionar con los principios morales. Para el cumplimiento de estos principios y demás, tenemos lo que es la ley, un poquito, vamos a decir, el surgimiento de lo que es la educación dominicana, que es la Ley General de Educación, la 6697, y el reglamento de estatutos docentes, al igual que nuevos decretos que ya mencionó nuestra compañera Kenya, que son el de la relación docente-estudiantes, igual que el personal administrativo. Tenemos que definir lo que es la ética profesional para saber exactamente de qué estamos hablando. Y para mí es un conjunto de normas morales y valores que rigen la conducta humana. Igual el desempeño de las personas en el ámbito laboral. En mi ejercicio profesional, específicamente en la materia disciplinaria, aunque no tenga que ver en esta asignatura notarial, yo llegué a una conclusión de que la ética no era más que actuar en cuanto
a los principios morales y éticos que rigen a las personas. O sea, y si tú eres un profesional, especialmente el área en que tú te desarrollas. En el ámbito educativo, la ética profesional cobra especial importancia porque el docente forma a ciudadanos, transmite valores y es un ejemplo y modelo a seguir. O sea que tenemos que tener mucho cuidado como profesional, el cómo nos proyectamos ante los estudiantes. Tenemos unos principios fundamentales que en el ejercicio de la ética, especialmente lo que es la responsabilidad. La responsabilidad no es más que cumplir oportunamente con tus obligaciones. También tenemos lo que es la honestidad y la transparencia. El docente debe actuar con sinceridad, imparcialidad y veracidad en todas las actuaciones, evitando cualquier práctica deshonesta que afecte la confianza de la comunidad educativa, dígase tanto entre los maestrantes como personal administrativo y lo más importante que son los alumnos. Tenemos lo que es el respeto. Implica valorar la dignidad de cada estudiante, persona y promover la igualdad de oportunidades. Ahí va lo que es, como decía nuestra compañera Kenya, que no puedes discriminar por color, raza, no sobrenombres. Entonces tenemos que mantener esa línea de respeto. No podemos sobrepasar de acá. La confidencialidad. El profesional de la educación tiene la responsabilidad, de proteger la información personal y académica de los estudiantes, las familias, los compañeros de trabajo y garantizar la privacidad y el uso adecuado de los datos al que tiene acceso. O sea, nada de que fulanito me dijo y que al hijo de fulanito le pasó esto. No, se trabaja si un estudiante tiene alguna situación, sea inmoral o de conducta, usted lo trabaja directamente. Siempre en los centros hay una psicóloga, tanto público como privado, con la psicóloga y con el padre y la madre del adolescente o del niño. La educación en marco legal de nuestra República Dominicana fundamenta, como anteriormente lo especifiqué, en la Ley 6697, promulgada el 4 de febrero del 97, el cual establece los principales principios, objetivos, organización y funcionamiento del sistema educativo de nuestra República a nivel nacional. Pero antes de, está sobre todo, nosotros que somos profesionales en el área del derecho, la supremacía de la Constitución. Y esta, en su artículo 1, garantiza que el derecho de todos los habitantes del país a una educación, regula el campo educativo, la labor del Estado y de sus organismos descentralizados y las de los particulares que recibieran autorización o conocimiento es oficial a los estudios que impartan. Esta ley además encausa la participación de los distintos sectores públicos y privados de los centros educativos a nivel nacional. En nuestro artículo 137, los profesionales docentes, que esta me habla sobre la 6697, los profesionales docentes que ingresen en el sistema de enseñanza mediante los procedimientos establecidos en el reglamento educativo y la carrera docente gozarán de estabilidad en el ejercicio de sus labores, salvo violaciones a las leyes, a las normas éticas y morales y las disposiciones administrativas. La contratación implica un periodo de prueba de 1 año lectivo, a partir del cual su titularidad y promoción se hará conforme a las disposiciones especiales. O sea, usted, a pesar de que gane un concurso de oposición y lo nombren como docente, tiene un plazo de 1 año para garantizar su estabilidad en el centro que fue nombrado. O sea, tiene que seguir con esos principios éticos y morales que te manda la ley, no solo la ley, la Constitución como carta suprema de nuestras leyes y reglamentos. Los deberes de los docentes: cumplir con el calendario escolar establecidos por el Consejo Nacional de la Educación, cumplir con el currículo oficial, establecer para el nivel o modalidad en que el docente labora, mantener su
actualización pedagógica, cumplir con las leyes y reglamentos de educación, cumplir con el deber de ofrecer a los estudiantes un derecho a la educación y exhibir una conducta pública y privada acorde con su condición de maestro. O sea, su profesión debe ir de la mano con su comportamiento social y personal. Tiene que ser un ejemplo en todos los ámbitos. Anteriormente, cuando yo estudié, se usaba mucho, ay, mire, ese fue mi maestro. O sea, si usted ve ese maestro fuera con un comportamiento diferente al que usted ve en el aula, usted ya dice, oye, pero yo pensé que ese profesor era de tal manera, por la forma en que se expresaba, por la forma en que se comportaba. Entonces se le cae la imagen. Ya usted no es un ejemplo a seguir para esos estudiantes o ex estudiantes que usted tiene o tenía. Existe lo que es el Tribunal de Carrera Docente, que está en el artículo 153. Se crea ese Tribunal de Carrera Docente a nivel regional y nacional como un órgano encargado de dirimir y dirigir los conflictos y apelaciones que tengan que ver con los deberes y los derechos del personal docente. Son funciones del Tribunal de Carrera Docente en su jurisdicción conocer y conforme al procedimiento indicado el reglamento correspondiente a todos los conflictos que se originen en el ejercicio de la profesión docente, tanto el incumplimiento de las obligaciones como por el no reconocimiento de los derechos del personal docente, técnico docente y administrativo. O sea, el tribunal no solo está para conocer los asuntos que tengan que ver con violaciones vamos a decir, a la ética del docente, sino también cuando el docente no se le cumplen con sus derechos por el personal administrativo o tienen alguna dificultad entre ambos. Aplicar el régimen disciplinario, reconocer lo resuelto por la instancia correspondiente de recursos humanos, entre otros. El artículo 155, el Tribunal Regional de Carrera Docente en el grado de tribunal de primera instancia, ya lo dijo mi compañera, está representado está compuesto por un representante de la Dirección Regional de Educación y Cultura, un representante de la Oficina Nacional de Administración del Personal, un representante de la organización magisterial mayoritaria, un representante de las asociaciones de padres, madres, tutores y amigos de la escuela, un representante del Consejo Nacional de Educación. Está lo que es el Tribunal de Carrera Docente. Lo vamos a ir omitiendo porque por el tiempo y ya que nuestra compañera ya lo había mencionado. El reglamento de funcionamiento del Tribunal de Carrera Docente es en sus instancias regional y nacional, así como establece las sanciones que deriven de violaciones que rigen del régimen disciplinario. Debe ser aprobado por el Consejo Nacional de Educación. Tenemos lo que es el decreto 639 del 2003, donde contempla el estatuto docente. Aquí este decreto enumera lo que son los tipos de falta y las sanciones que de igual manera están en el decreto del 2023. Te habla sobre las faltas que son graves, que llevan a simple amonestación. Estas amonestaciones pueden ser escritas o verbales. Esos son incumplimientos básicos que también nuestra querida Kenya ya lo mencionó. Lo podemos encontrar en el decreto, en el artículo 97 y siguiente. Está lo que es la amonestación escrita, está en el 97.2, lo que son los motivos, la multa, de un momento, perdón. La suspensión hasta de 30 días sin disfrute de sueldo, 97.4 del citado decreto. La degradación. La degradación puede ocurrir en pocos, bueno, casi no se da, pero es una figura que se manifiesta cuando un docente en reiteradas ocasiones en el desempeño de sus funciones vuelve reiteradamente como reincidente en el derecho. Decimos es reincidente
en faltas no menos graves. No graves totalmente, pero no menos graves. Entonces, tenemos lo que es la cesantía, que está en el artículo 97.6. Este tiene que ver cuando la cesantía es cuando un profesional de docente usa sus influencias para distorsionar al estudiante, como la señorita Kenya ya mencionó, decirte si no haces esto, no te doy esto. Como la que él carga. Es un delito que más adelante le voy a hacer una pregunta, a pesar de que lo que deben preguntarnos son ustedes a nosotros. Y tenemos los que son los deberes, a pesar de que lo dejé al final, un poquito al final, los deberes del docente está contemplado en el artículo 34 de este decreto. Sin perjuicio de los demás deberes que establece el reglamento, así como la ley, los consensuados entre las partes en virtud del ejercicio de las funciones encomendadas del docente. Debe respetar y cumplir y hacer cumplir las leyes generales del docente, cumplir con el currículum oficial establecido. O sea, todos los docentes tienen como si fuera una organización y unas pautas que le da el Ministerio de Educación, que ahora es el MINER, que debe seguir. O sea, tú no te puedes desviar porque a mí me parece que yo puedo llevar este tema de esta manera sin la aprobación del MINER. Tenemos los principios y objetivos de las medidas disciplinarias. Lo establece en el artículo 93. Establece que el régimen disciplinario del personal comprendido por el estatuto tiene los siguientes objetivos. Primero, procurar que las faltas disciplinarias sean juzgadas sobre la base de criterios objetivos e imparciales, conforme a un procedimiento rápido que garantice los derechos de defensas y las reglas del debido proceso. O sea, vemos que nada más el debido proceso no lo vemos en el derecho común y ordinario. El artículo 94 habla sobre que el personal docente podrá ser objeto de las siguientes medidas, que ya la mencionamos anteriormente, que son la amonestación, escrita, oral y todo eso. Tenemos acá que existe un tribunal que es el encargado de... Hay alguien con el micrófono encendido y se escucha un ruido. Perdón, Feri. Yanzaira, por favor, el micrófono. Gracias. Bueno, como ya Ken ya había mencionado, existe un tribunal que es el encargado de la aplicación de las medidas disciplinarias hacia el docente. Y como ya lo mencionó, no vamos a redundar. Tengo lo que es el artículo 98 de nuestro decreto de aplicación, que habla sobre la aplicación de las sanciones. Estas son aplicables tanto para la decisión de la especie como para regular su extensión. Se tomarán en consideración las circunstancias agravantes y las circunstancias atenuantes. ¿Qué son circunstancias agravantes? Pues no son más, en el derecho no son más que las cosas que pasan alrededor. Por ejemplo, tú haces algo y atenuante sería que tú lo hiciste con premeditación, agravante que lo hiciste con premeditación, o sea, tú tenías el interés, tú tenías la intención de causarle un daño a una persona. Entonces, está en esas agravantes cometer la falta de complicidad por subalternos, superiores o compañeros de trabajos en compañía de terceros. Cometer falta aprovechándose de la confianza depositada en el docente por su superior jerárquico. Infringir varios deberes o normas con una misma falta o cometer reiteradamente un mismo tipo de falta. Rehuir a sus responsabilidades por la comisión de una falta o atribuírsela a otra persona. Premeditar o preparar ponderantemente